Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estar de nuevo acá compartiendo con ustedes. Ya estamos en la recta final del libro de Nehemías. Hoy vamos a ver el capítulo 13 de este libro. Y se preguntarán qué pasó con el 11 y con el 12. Son temas más que todo informativos, lo que suceden en esos capítulos. El 11 dan como un censo de los habitantes que quedaron entonces en la Jerusalén ya reconstruida. También comenta de los habitantes fuera de Jerusalén. Se nombran a los sacerdotes, a los levitas y la dedicación del muro. Eso es lo que sucede en los capítulos 11 y el 12. Pero en el capítulo 13 no se habla meramente de qué tiempo ha pasado entre un capítulo y otro, pero hay un detalle aquí y es que Nehemías tiene que regresar a la capital del imperio, a la capital del reino. Y pasa un tiempo que no ha sido determinado, pero tiempo suficiente para que sucedieran una cantidad de cosas que nos van a dejar con la boca abierta. Para recordar, tenemos entonces Nehemías, que está ya al final de los libros históricos. Les había comentado que esta línea del medio, ¿ok?, es los libros que guardan la historia continua, y lo que está por arriba y por abajo, entonces viene a ser lo que sucede mientras este hilo histórico se desarrolla. Nosotros estamos ya 70 años después del exilio, y lo interesante es que vamos a ver entonces la participación de un personaje que es el profeta Malaquías, ¿ok?, en este tiempo. Ageo y Zacarías profetizan en el tiempo de Esdras, ¿ok? Exhorta porque se suspende la construcción del templo, un templo que demoró aproximadamente 16 años en construirse, ¿ok? Y Malaquías entonces va a ser el profeta que va a señalar las faltas, los pecados y las desviaciones de los sacerdotes y del pueblo como tal en términos generales. Aquí están involucrados todos ellos. Quisiera compartir primero un texto previo, discúlpenme ustedes. El título de esta enseñanza es De la prudencia a la insensatez. ¿Ok? Y vamos a leer ese texto en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Y dice, este texto está al final del Sermón del Monte. Entonces nosotros pudiésemos condensar todo ese sermón y concluir en esto, que cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor, ¿verdad?, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina.
Ustedes dirán, ¿qué pasa aquí? Pero vamos a hacer un recuento del punto 3 de la prédica pasada. La prédica pasada, el pueblo se compromete, hace una promesa, hace 6 puntos, esta promesa engloba 6 puntos que pactan con Dios en el capítulo 10. Esos 6 puntos los podemos condensar en 3. Primero, no se iban a casar con extranjeros, es decir, con no judíos. Lo vemos en el versículo 30 del capítulo 10. Segundo, iban a respetar el día de reposo. ¿Ok? Ellos no guardaban el día de reposo y prometieron respetar, guardarlo, cesar toda actividad ese día, como dice la ley. Y tercero, se comprometieron a pagar tributo, una contribución a la casa de Dios. También se comprometieron referente a esto de la ofrenda, el ofrendar leña para los holocaustos y también traer las primicias a la casa de Jehová. Entonces, ellos en el capítulo 10 se comprometen a 3 cosas. Se comprometen a no casarse con extranjeros, se comprometen a guardar el día de reposo y en términos generales todo lo que era el dar a la casa de Jehová. Primicias, ofrendas, se impusieron, vamos a decir, hay un impuesto allí que se colocaron ellos mismos, la ofrenda de la leña para el holocausto, todo esto conglomera entonces las promesas que ellos hicieron en el capítulo 10. ¿Ok? Ahora sucede un detallito allí bien interesante. Vamos a leer el capítulo 13, los primeros 3 versículos, y dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ya ellos habían hecho una promesa y habían hecho unos cambios en el capítulo 10. Pero aquí todavía había alguien que al parecer estaba por ahí escabullido, escondido, de este grupo de personas, los moabitas y los amonitas. Entonces ellos dicen, vamos a cumplir con la palabra de Dios. La habían dejado de cumplir, habían fallado. Incumplimiento de la primera promesa, los matrimonios con extranjeros. Al hablar de estos pueblos, se refería a ser considerado como uno del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Es decir, tener intimidad con ellos, acercamientos, intentar que entraran a la congregación de Dios, prohibido por el Señor. Se refería a uno que pudiera participar en la vida espiritual de Israel. ¿Por qué no se permitía esto? Porque los amonitas y los moabitas tenían sus dioses. Y el asunto era en que ellos no desistían de soltar a su Dios, sino que lo mantenían. Entonces, mantener a su Dios y codearse con los israelitas, entrar a su congregación, iba a ser un germen que iba a infectar tarde o temprano. Querían asociarse con el pueblo de Israel, pero no el hacer un compromiso total. No lo coloqué acá, pero nosotros estudiamos con el hermano Gabriel el libro de Ruth. ¿Y Ruth era qué? Moabita. Pero Ruth le hace una declaración a Noemí en la que dice, donde quiera que tú fueres, iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella está dejando todo eso. Y aparte de esa declaración, las acciones que hizo posterior a eso le permitieron tener el puesto que ha tenido, que es
ser la abuela de David, del rey David. Entonces ellos incumplieron con esta promesa que habían hecho. Ellos habían fallado allí. Apenas haciendo la promesa ya habían incumplido. Deuteronomio capítulo 23, los versículos 3 al 5. Deuteronomio 23, 3 al 5 dice la palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Quiero hacer una pausa ahí, porque creo que es complicado contar este asunto de las generaciones, por lo menos para mí. Si yo hablo de mis generaciones, 10 generaciones hasta atrás, yo nací en el 1983, de ahí mi papá en 1947, mi abuelo en 1926 y ya, no sé, de ahí para atrás no sé más. Y apenas son 3. Lucas nació en el 2013, ahí van 4 generaciones. Y ya han pasado prácticamente 100 años en esas 4 generaciones. Esto me atrevo a inferir que es como cuando Pedro le pregunta cuántas veces debemos perdonar. ¿Y cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Y él le dice, no, hasta 70 veces 7. No creo que vayamos a tener una hojita contando cuántas veces he perdonado yo a mi hermano. Hey, te he perdonado ya 50, te quedan 20, ¿ok? No hemos hecho eso. Tampoco vamos a contar cuántas generaciones para permitir. Lo que quiere decir es que nunca van a entrar a la congregación de Israel, porque el momento que entren y no se consagran, entonces ellos iban a traer a sus dioses. El versículo 4 de Deuteronomio 23 y el 5 dice, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Este asunto de Balaam es bien interesante, está en el libro de Números, por allá, capítulo 22, 23, que sería bueno para tener una lectura ligera, estudiar esa parte de la historia. Y aquí aparece Malaquías, el profeta Malaquías, sencillito conseguirlo, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, capítulo 2, versículos 11 al 13. Malaquías 2, 11 al 13. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extranjero. Jehová cortará de la tierra de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Vemos entonces que Malaquías sanciona esta situación que estaba viviendo el pueblo. No pasó desapercibido. Nehemías tuvo entonces la necesidad de buscar en la ley para hacerle constar y decir, mira, estamos transgrediendo la ley, estamos fallando en el cumplimiento de ella. Hay un detalle, hermanos, en los versículos 4 al 9 del capítulo 13 que estamos estudiando de Nehemías. Impresionante. Vamos a leerlo. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías.
y hagamos una pausa ahí. ¿Quién era Tobías? Si nos vamos al capítulo 2 de Nehemías, vamos a echar unas páginas para atrás. Nehemías capítulo 2, no lo tengo aquí anotado, pero el versículo 19 del capítulo 2 dice: pero cuando oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo, ¿qué? Amonita. Entonces, este Tobías, ¿ok? Y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Este Tobías es el que vamos a leer aquí. Entonces, si regresamos, dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, este Tobías que se había molestado y se había opuesto a la reconstrucción de los muros. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. O sea, Eliasib le hizo a Tobías una habitación en el templo, hermanos. El amonita estaba viviendo en el templo, imagínense ustedes. Dice: mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara entre los atrios de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermanos, aquí dice Nehemías que al cabo de un tiempo, dice: no estaba yo en Jerusalén, y al cabo de algunos días, pero no hay detalles. Lo cierto es que el tiempo fue suficiente para que él fuera a la capital del reino, estuvo allá unos días que no sabemos cuántos son, y regresa. Cuando regresa, él consigue esta situación en el templo. ¿Qué tiempo pasó? El suficiente para que pudieran sacar los utensilios y pudieran instalar a Tobías en esa habitación que estaba en el atrio del templo. Impresionante. La influencia que podía tener esta persona con el sacerdote. Imagínense ustedes cómo estaba de corrompido eso ahí. Seguimos con nuestro texto y dice los versículos 10 al 14, encontré asimismo que las porciones, esto lo dice Nehemías, es decir, él cuando regresa dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Vemos nosotros, hermanos, aquí que
fue el tiempo suficiente cuando Nehemías va y regresa para que faltara el sustento en la casa de Dios, a tal punto que los levitas y sacerdotes tuvieron que ir a su heredad a trabajarla. Tenían que comer. Ellos estaban 24/7 sirviendo al Señor, pero no llegaba la provisión que había prometido el pueblo que iba a hacer. Ellos dijeron, bueno, si aquí no me tengo que regresar a mi casa. Y regresan entonces, porque ya no había sustento allí. Y fue el tiempo suficiente para que Nehemías hiciera la pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Yo no sé si usted entiende el término abandono, pero eso está dejado, está olvidado, sucio, está enmontado, lleno de arena, no ha sido limpia. Entonces, incumplimiento de la segunda promesa. ¿Referente a qué? A la ofrenda y diezmos para la casa de Dios. ¿Qué dice Nehemías 10:39? Ellos prometieron y dijeron, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Falló esa promesa. El pueblo no sostenía a los sacerdotes y a los levitas. Tuvieron que regresar a sus granjas para ganarse la vida. Tenían que comer de alguna manera. Por eso regresan. Entonces, vemos a Malaquías otra vez que participa acá. Y si regresamos al libro de Malaquías, el capítulo 1, el versículo 7, dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. También los versículos 12 y 13 dicen, y a vosotros lo habéis profanado, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Hermanos, estos señalamientos son a quemarropa. El profeta los está confrontando con la miseria que ellos estaban viviendo. Allí en Malaquías, el capítulo 3, los versículos 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación que toda, me habéis robado. Hermanos, y aquí hay una promesa de Dios. El Señor muestra que siempre está presto. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese alimento que no había, por el que los levitas se tuvieron que ir. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor les dice, pónganme a prueba, traigan alimentos a la casa, traigan los diezmos a la casa, y yo derramaré de los cielos bendición hasta que sobreabunde. Seguimos en el texto, hermanos, Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 22. Y dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté
acerca del día que vendían las provisiones. También habían en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. Incumplimiento, hermanos, de la tercera promesa. Fallaron casándose con extranjeros, manteniendo relaciones estrechas con extranjeros. Fallaron con la ofrenda y diezmos para la casa de Jehová, el mantenimiento de la casa de Jehová. Y también fallaron en la promesa de guardar el día de reposo. Malaquías capítulo 1 y 2, Dios da una advertencia a los sacerdotes por su errado proceder. Estos capítulos de Malaquías, les invito a que lo lean cuando tengan algún tiempo. Dios señala directamente a los sacerdotes porque estaban obrando mal. Y si los sacerdotes, que son los que deben encauzar al pueblo para cumplir la palabra de Dios, obran mal, ¿qué podemos esperar del pueblo que sigue a esos líderes religiosos? Los levitas eran responsables del incumplimiento del día de reposo. Vimos en el texto que Nehemías ordena a los levitas a que vayan y hagan guardia en la puerta. Y vemos de nuevo a Nehemías manifestando un celo por el cumplimiento de la palabra de Dios, a tal punto que les dice: hey, vuelven a venir y van a ver lo que es bueno. Entonces vemos que Nehemías vuelve a orar también allí. Y dice al final del versículo 22, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Malaquías 3:14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermano, esto es remedar a Dios. Yo me imagino este escenario en mi cabeza y veo a los levitas haciéndole como que: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo contigo? Dios mío. Ese era el padre y por supuesto él tenía que castigarlos por faltar, por esa falta. Y finalmente, hermanos, vamos a leer los versículos que quedan del capítulo 13, del 23 al 31. Dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. Imagínense ustedes. Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos,
y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, pero era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Dios mío. Sanbalat fue el nombre que leímos en el capítulo 2, 19. ¿Ok? Eran Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Imagínense. El sumo sacerdote Eliasib emparentado con Tobías. Y Eliasib también era yerno entonces de Sanbalat. Es decir, que ese Eliasib había que sacarlo de ahí definitivamente. Dice, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Hermanos, vemos que Nehemías, yo lo veo como cuando era en la época de los jueces, que estaba el juez y él entonces encaminaba al pueblo, pero se iba el juez y entonces el pueblo pecaba. Es más, si leemos el último versículo del libro de Jueces, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense ustedes. Y eso era lo que pasaba aquí. A cada uno le pareció bien dejar de ofrendar a la casa de Jehová, dejar de dar la manutención para los sacerdotes y levitas y cantores. A otros les pareció bien dejar de guardar el día de reposo, porque ¿para qué? ¡Qué fastidio! Y a otros pues les pareció atractiva la extranjera y véngase para acá con todos sus dioses también. Y por eso vemos un celo en Nehemías ejemplar, que es digno de admiración. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos? Nosotros estamos en este mundo que está contaminado del pecado, pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos tener una mente renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y este texto me encanta, cuando Pablo les dice a los romanos, así que hermanos, os ruego, le dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando alguien sacrifica un animal, ese animal muere, ¿cierto? Pero el que está sacrificándolo está consciente de lo que está haciendo. En este caso, en Romanos, el animal sacrificado somos nosotros, pero es un sacrificio vivo, ¿ok? Con conciencia, con razonamiento. Entonces sigue Pablo diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el discipulado bíblico, hermanos, cuando estudiamos la clase 7, que es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está en cumplir su palabra. Y el pueblo de Israel no cumplía la palabra de Dios. Y por eso tenía las consecuencias que vivían. Que nuestro proceder sea recto e íntegro como el de Nehemías y podamos decir, acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Y hermanos, si nosotros vemos el versículo 26 de lo que leímos en Mateo, que lo vamos a leer nuevamente, vamos a ver que tanto los prudentes como los insensatos se describen como que oyen las palabras de Dios. Los prudentes la oyeron y la cumplieron. Los insensatos la oyeron, pero no la cumplieron. Lo leemos nuevamente. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, ¿qué palabra? Esta, hermano. La palabra de Dios. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es decir, lo oyeron pero oídos sordos, le dijeron, ¿hasta cuándo vamos a hacerte caso a ti? Mejor yo me hago caso a mí mismo. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, que nosotros podamos decir, tener la autoridad moral para decirle al Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que nosotros tengamos un celo por cumplir la palabra de Dios, un celo por guardar su palabra, un celo por predicar su palabra, por llevar testimonio a aquellos que no conocen del Señor. Y que nosotros podamos decirle entonces al Señor, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué hermoso el libro de Nehemías que hemos terminado hoy, gracias a Dios. Y que esta sea una realidad en nuestras vidas, que podamos vivir siempre conforme a la palabra de Dios. Para algunos es más sencillo porque son más dóciles, para otros hay que darle con la vara y arrearlos con el cayado, pero debemos seguir al pastor, que es Jesucristo el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que hemos podido compartir de tu palabra, Dios, que hemos podido estudiar este texto de Nehemías. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra. Señor, y que nosotros podamos decir como dijo Nehemías, acuérdate de mí para bien, porque nosotros seamos celosos de tu palabra en el cumplimiento de ella, porque nosotros podamos dar testimonio en todo momento de ti y porque vivamos conforme a lo que dicen las Escrituras. Recibe tú toda la adoración, Señor, y toda la gloria es para ti, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.